Muy buenos días, bendiciones para todos. Buenos días y bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios. ¡Qué bendición! Quiero pedirle que por favor comparta el programa para que otros puedan escuchar esta bendición que nosotros estamos compartiendo ahorita. Ya ve que la palabra del Señor es vida, es poder, es fuerza. Mire qué bendición. Yo me ponía a pensar cómo en estos tiempos todo arruina el servicio, arruina las cosas del Señor. Si no hay electricidad, la gente dice, no va a haber iglesia porque no hay electricidad. Si no hay guitarras, no hay pianos, la gente piensa, no va a haber iglesia porque no hay instrumentos. Fíjese que en los tiempos en que Jesús y los discípulos estaban, en aquellos tiempos, no había electricidad, pero sí había poder, había el poder de Dios y era como ellos hacían realmente su iglesia y era como compartían la palabra. No necesitamos depender de instrumentos, no necesitamos depender de nada, de electricidad, necesitamos depender del poder de Dios, del poder y de su fuerza que nos ayuda para poder hacer lo imposible, hacer lo que a Él le agrada y lo que Él quiere que hagamos, que es realmente hacer su voluntad, a compartir la palabra, escudriñar la escritura, ganar almas, que es realmente a lo que hemos sido llamados acá sobre la tierra. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado de no depender de las cosas, de no depender de electricidad, de no depender de una guitarra, de un piano, de no depender de un micrófono. Tenemos que aprender a depender del Señor. El Señor tiene poder. La electricidad nos ayuda para poder conectar instrumentos y poder usarlos, nos ayuda a poder conectar un micrófono, pero el poder de Dios es el que nosotros tenemos que utilizar y más en estos últimos tiempos. Ya ve que Cristo viene pronto y necesitamos hacer la voluntad del Señor. Es muy importante que ahorita en estos últimos tiempos ganemos almas. Es muy importante que escudriñemos la escritura porque lo que entra a nosotros sale. Es muy importante que discutamos la palabra con otros, que hablemos de la palabra con otros, que compartamos con gente que realmente está buscando del Señor y que nos apartemos de aquel que no quiere realmente nada con Dios, porque solo traen a nosotros tropiezo, nos quitan del diseño del Señor, del sendero del Señor. Y es muy importante en estos últimos tiempos que estemos activos, que pongamos acción en nuestras vidas conforme la palabra, conforme las escrituras, y que escojamos el obedecer al Señor, ser obedientes al Señor. Es muy, muy importante en estos últimos tiempos que todos los días nosotros compartamos con alguien la palabra, que nosotros compartamos de la bendición del Señor, de la verdad del Señor. Y por eso es que es muy importante que escuchemos estos programas, que escuchemos la palabra del Señor, porque es tiempo de estar activos. Fíjese lo que está pasando en Israel en estos momentos. Qué triste cómo nuestros hermanos en Israel están pasando por todos esos bombardeos, gente muerta, otros que han sido llevados por el enemigo. Tenemos que orar mucho por Israel, pero tenemos que nosotros estar activos, actuar y bendecir a Israel, bendecir al pueblo de Dios y también compartir, porque estamos en los últimos tiempos, estamos viendo todas las señales, estamos viendo todos los ataques al pueblo de Dios, como Israel está sufriendo en estos momentos, y nosotros tenemos que compartir por eso la palabra, porque el tiempo se acerca, el fin se acerca, y por eso es que están pasando todas estas cosas. Bendiciones para el pueblo de Dios, bendiciones para Israel. Vamos a ir al libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Desde el verso 10 nos habla de cómo Pablo y Silas se fueron a Berea, y dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda la solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, escudriñando
todos los días las Escrituras, que es realmente lo que nosotros tenemos que estar haciendo, y especialmente en estos últimos tiempos, escudriñando la verdad, escudriñando la voluntad de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras para saber qué es lo que Él quiere que hagamos, a qué hemos sido llamados, para que nosotros todos los días confesemos quiénes somos en Él, quién es Él en nosotros, y que nosotros confesemos en victoria toda la palabra del Señor, que eso trae a nosotros una revolución dentro de nosotros de poder, de gracia de parte del Señor, y tenemos que nosotros estar escudriñando. Fíjese que como el Señor acá compara a los de Berea como personas nobles por haber recibido la palabra, por haber inmediatamente a estar abiertos a recibir la palabra. Hay dureza de corazón cuando no recibimos la palabra del Señor, y el Señor quiere que nosotros seamos nobles y que escudriñemos las Escrituras. ¿Para qué? Para agarrar más de su conocimiento y poder ponerlo en práctica, poder testificar y poder ganar almas en estos últimos tiempos en los que estamos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Verso 12. Así que creyeron muchos de ellos. ¿Qué pasa cuando escuchamos la palabra, cuando escudriñamos la palabra del Señor? Fe viene por el oír, y el oír la palabra, dice las Escrituras. Es la verdad. El Señor nos lo dejó por escrito, que fe viene por el oír, y el oír la palabra. Entonces, ¿qué pasó con estas personas en Berea? Como escudriñaron las Escrituras, fe vino a ellos. Escucharon a Pablo y a Silas y escudriñaron, y fe vino a ellos. Por lo tanto, ese es nuestro llamado, que escudriñemos la palabra, porque de esa forma nosotros incrementamos nuestra fe, trabajamos en nuestra fe, y por lo tanto nos volvemos más que vencedores, imparables, porque la fe del Señor nos hace fuertes. El Señor tiene poder y nosotros tenemos que caminar conforme su poder, conforme su palabra, y es muy importante. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, creyeron porque escudriñaron, porque escucharon la palabra. ¿Por qué? Porque fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Fíjese qué precioso. Esto era en los tiempos de los primeros cristianos, como ellos se juntaban, y dice que permanecían unánimes en el templo, compartían, estaban unánimes juntos, felices, con gozo del Señor. Y ese es el llamado realmente que nosotros tenemos ahorita en estos últimos tiempos. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, por siempre. Y el Señor quiere que estemos unánimes en el templo, que estemos unánimes con nuestros hermanos en Cristo, y que nosotros estemos con gozo, compartiendo, alabando el nombre del Señor. Leámoslo nuevamente. Verso 46. Esto no es para los tiempos antiguos, esto es para estos tiempos. Estamos leyendo en Hechos, que es en el Nuevo Testamento. Es la voluntad de nuestro Señor que nosotros estemos unánimes juntos, alabando al Señor con alegría, con gozo, que eso es realmente el llamado que nosotros tenemos a ser nobles, como leíamos en Hechos capítulo 17, verso 11 en adelante, que en el tiempo de Berea ellos recibieron con nobleza la palabra y escudriñaron las Escrituras. Y acá en el verso 46 del capítulo 2 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Primero leímos en el capítulo 17, siempre del libro de Hechos, nobleza. El Señor
ve nuestro corazón noble cuando recibimos la palabra y cuando escudriñamos las escrituras. Y acá el Señor nos está hablando de sencillez, alegría y sencillez de corazón. Y fíjese lo que dice en el verso 47, muy importante: alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día, todos los días el Señor añadía. La multitud estaba creciendo, las iglesias estaban creciendo, la iglesia, porque estaban todos unánimes, juntos, con alegría y sencillez de corazón. ¿Se da cuenta el testimonio que el Señor nos dejó acá por escrito en Hechos capítulo 2, que es de la forma realmente que la iglesia tiene que ser, con sencillez de corazón, con alegría, con gozo? Muchos hermanos en estos tiempos están agobiados, tristes, desesperados, deprimidos. ¿Por qué? Porque no estamos escudriñando las escrituras, no estamos realmente teniendo una relación cercana con Jesucristo, no estamos realmente caminando de la mano con Jesucristo. Por lo tanto, nos olvidamos de lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Estaban agradados con el pueblo, estaban agradados. El pueblo estaba agradado con la iglesia, con los creyentes. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Venían otros buscando del Señor. ¿Por qué? Porque veían el testimonio de la iglesia, veían realmente esa sencillez de corazón, esa nobleza de corazón. Por lo tanto, eran atraídos para buscar del Señor y congregarse juntamente con ellos. El testimonio de la iglesia los atraía, se rendían al Señor y buscaban en congregarse. Muy importante que en estos últimos tiempos estemos sencillos de corazón, buscando las escrituras, escudriñando las escrituras. ¿Para qué? Para que vean esa nobleza y para que otros crean. Porque lo que entra a nuestro corazón sale y nosotros tenemos que sacar la palabra del Señor. Muy importante. En Lucas capítulo 19, versículo 37 dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios. Fíjese, gozándose, los discípulos estaban gozándose ante la presencia del Señor, en la presencia del Señor, con la presencia de Dios, estaban gozándose. Y dice, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Verso 38 diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, los malos, los que estaban en contra de la palabra del Señor, en contra del testimonio de Jesucristo. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Como que no les agradó ver que a gritos alababan a Dios, daban gloria a Dios, estaban gozosos alabando al Señor. Los querían ver preocupados, agobiados, sometidos a ellos. Pero nosotros tenemos que estar sometidos a Jesucristo, sometidos a nuestro Dios, esperando y haciendo su voluntad. ¿Para qué? Para que otros puedan ver el testimonio de nuestra boca, testimonio de la alabanza a nuestro Señor, para que ellos quieran tener también de lo que nosotros tenemos, ese gozo, esa paz, esa bendición de parte del Señor. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos, le dijeron a Jesús. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras
clamarán. Aleluya, gloria a Dios. Si nosotros callamos ahorita en estos últimos tiempos en los que estamos, las piedras van a tener que hablar. Y tenemos que estar con el mismo gozo. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 37 en adelante. Estamos en el Nuevo Testamento. Estamos en la voluntad de nuestro Dios, que es alabar al Señor, alabar a Jesucristo, darle gloria al Señor. Estamos en tiempos que tenemos que estar gozosos, alabando al Señor y a gritos con alabanza, darle gloria y alabanza, para que entonces seamos nosotros los que testifiquemos y que el Señor no tenga que usar las piedras. Fíjese la respuesta acá del Señor Jesús. Respondiendo les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Es muy importante que nosotros, los creyentes, estemos adorando el nombre del Señor, estemos haciendo la voluntad y estemos alabando su santo nombre, testificándole al mundo de la alabanza y la adoración a nuestro Dios, de la paz y el gozo que eso trae a nosotros, porque el mundo está agobiado, el mundo está agotado, está deprimido, está triste, pero la alabanza del Señor trae libertad y trae gozo, y es muy importante que nosotros mostremos el gozo de nuestro Señor. Entonces dice, y diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos dentro de la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. ¿Pero qué estaban haciendo? Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose en el Señor, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Es tiempo de que nosotros alabemos al Señor. Fíjese que algo muy interesante y muy poderoso y muy lindo que está sucediendo ahorita, que Israel, en medio de todos esos ataques, si usted se da cuenta, el sábado toda la mañana recibieron 3,000 misiles, 3,000 bombardeos. Y en medio de ese sufrimiento ahorita de gente muerta, otros que fueron llevados por los terroristas, otros que fueron tomados prácticamente, se llevaron parte de su armamento, ellos están alabando al Señor. Hay videos ya que están en medio de los bombardeos, que están alabando al Señor, que están adorando al Señor. El Señor va a actuar, el Señor los va a bendecir, el Señor los va a respaldar, porque nuestra posición acá sobre la tierra es alabar y bendecir el nombre del Señor. Por lo tanto, hagámoslo, que es la voluntad del Señor, y de esa forma traigamos almas al reino de Dios, traigamos almas al reino de Jesucristo, traigamos almas al reino de los cielos. En el nombre de Jesús estemos activos y busquemos hacer la voluntad del Señor. En Mateo capítulo 26, versículo 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. ¿Quién está postrado y quién se fue adelante y se postró sobre su rostro? Jesucristo. Jesucristo está. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mire qué testimonio hay que tenemos acá, cómo Jesucristo le habló a su Padre y le clamó para que si fuera posible, porque usted sabe que iba a ser aprehendido, iba a ser crucificado, azotado, iba a pagar por sus pecados y por los míos, y iba a ser azotado porque por sus llagas nosotros somos sanos, dice la palabra. Era necesario que eso pasara, que Él fuera azotado, porque por esas llagas nosotros recibimos sanación. Por su crucificación, su muerte y resurrección, y nosotros confesándolo como nuestro Señor y Salvador, nosotros recibimos salvación, pero por sus llagas nosotros somos sanos.
y era necesario que esto pasara. Pero fíjese la obediencia, por eso al principio del programa yo le decía que escojamos ser obedientes, que escojamos estar en obediencia a nuestro Señor y que tratemos de ganar almas día con día y que escudriñemos la palabra, porque de esta forma venimos a encontrar estos testimonios poderosos. Yo le decía al principio del programa que muchos no quieren hacer servicio porque no hay electricidad o porque no hay instrumentos. Hay poder de Dios, y cuando está el poder de Dios nosotros podemos hacer grandes cosas con el poder de Dios, y ese está dentro de nosotros. El Espíritu Santo es poder y mora dentro de nosotros. El Espíritu de Jesucristo mora dentro de nosotros. Por lo tanto, con el poder de Dios podemos hacer, y no tenemos que depender de electrónicos, de electricidad, sino del poder de Dios. Pero fíjese aquí la obediencia de Jesucristo para su Padre. Esto nos deja a nosotros ver que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y fíjese la humildad y la sencillez de corazón. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Sabía lo que venía para Él, sabía el sufrimiento que venía para Él, pero Él dijo que no sea mi voluntad, sino la tuya. Esa tiene que ser nuestra actitud ahorita, en estos últimos tiempos en los que estamos. Tenemos que nosotros hacer la voluntad del Señor. Es muy importante que nosotros hagamos su voluntad y no la nuestra. Esto nos da un gran testimonio de la sencillez de corazón del Señor Jesús. Y ya ve que es lo que estábamos leyendo en el libro de Hechos: ser nobles y recibir la Escritura, recibir la palabra con nobleza, y de esa forma escudriñar las Escrituras para poder tener fe y más fe, porque dice la palabra que el conocimiento trae más fe. Conocimiento de nuestro Señor, por supuesto, no conocimiento de otras cosas, sino conocimiento del Señor. Pero en 2 de Corintios capítulo 11 verso 23, fíjese aquí cómo Pablo nos habla de las cosas que él ha pasado, todo el sufrimiento de Pablo. Nosotros realmente en estos tiempos estamos muy cómodos, y es por eso que nos hemos acomodado más y más, porque no hemos pasado por todas las cosas que todos estos varones de Dios que están en la palabra del Señor pasaron en esos tiempos. Fíjese que fueron apedreados, fueron azotados, pasaron de todo, pero hicieron la voluntad del Señor. Leámoslo acá en el verso 23, Pablo hablando: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Verso 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. Verso 25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Verso 26, siempre de 2 de Corintios capítulo 11, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Muy importante que escuchemos eso, porque si la Biblia nos habla de falsos hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. No sabemos qué hay en el corazón de los hermanos, y a ver que el enemigo se filtra. Si no, vemos cómo Jesucristo fue traicionado por uno de sus discípulos, porque el enemigo se metió en Barrabás y vino a arruinar esa relación que había entre un discípulo que comió con Jesús, que se sentó con Jesús, que recibió el pan con Jesús. Fíjese qué tremendo, porque convivió con Jesús, anduvo con Él y lo terminó traicionando. Entonces, muy importante que tengamos eso en cuenta de los falsos hermanos. Verso 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Verso 28, y además de otras cosas,
lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Fíjese todo lo que pasó Pablo. Pero Pablo anduvo haciendo la voluntad del Señor. Él fue uno de los que perseguía a la iglesia. Ya ve que su nombre era Saulo. Pero cuando el Señor tocó su corazón, cuando el Señor cambió su corazón, pasó por muchos sufrimientos, de noble corazón, con sencillez de corazón, anduvo haciendo la voluntad del Señor. Muy importante en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque sabemos que el tiempo está cerca, el tiempo del fin está cerca, el tiempo del fin del tiempo de la iglesia. Porque luego que la iglesia se vaya, sabemos que vienen 7 años de tribulación y va a ser algo tremendo, por lo que tenemos que estar preparados, esperando a Jesucristo, ayudándonos unos con otros, alentándonos unos con otros, levantándonos unos con otros para que busquemos más y más. De esa forma estamos haciendo la voluntad del Señor, estamos haciendo trabajo para el Señor y estamos escogiendo el ser obedientes a nuestro Señor. En Hebreos capítulo 3, verso 13 dice: antes, mirad hermanos, verso 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. O sea que ahí tenemos que estar chequeando que no entre espíritu de incredulidad que nos apartaría de nuestro Dios. Es muy importante que unos y otros nos cuidemos de eso. Es la palabra, es las escrituras, lo está diciendo acá en Hebreos capítulo 13, verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Para apartarse del Dios vivo quiere decir que le está hablando ya a creyentes, a cristianos, personas que ya están con Dios. O sea que tenemos que estar nosotros alerta y tenemos que estar nosotros cuidándonos unos con otros, porque el enemigo puede traer espíritu de incredulidad y apartarnos del diseño de Dios, apartarnos del sendero del Señor. Verso 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, todos los días, exhortándonos unos con otros cada día, todos los días. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mire qué tremendo. O sea que el pecado puede entrar y puede endurecer nuestro corazón y nos puede quitar del diseño del Señor. Dice, por el engaño del pecado. ¿De quién es el pecado? De Satanás. Y Satanás vino a robar, a matar, a destruir y viene a engañar incluso al pueblo de Dios si no nos exhortamos y nos cuidamos unos con otros. Es muy importante que nosotros nos exhortemos unos con otros y que nos estemos motivando unos con otros, que no seamos de doble ánimo. Es muy importante, especialmente en estos últimos tiempos, que escuchemos la voz de Dios. Muy importante en estos últimos tiempos escuchar la voz de Dios, qué es lo que el Señor quiere hablarnos y qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Practicar la presencia del Señor, someternos a la presencia del Señor, obedecer al Señor, escoger la obediencia, que compartamos con personas del mismo espíritu, con cristianos, que no tengamos nada que ver con gente que no quiere nada del Señor. Si son personas que están abriendo su corazón para recibir a Cristo, para escuchar, claro que sí, bienvenidos, y tenemos que atraerlos y compartirles y hablarles de la palabra. Pero si no quieren nada con el Señor, es mejor que no, porque fácil nos llevan nuevamente al mundo, nos vienen a poner tropiezo en nuestra vida. Tenemos que compartir con personas que nos ayudan a construirnos más en el Señor, a estar mejor en el Señor, no con los que siempre nos dicen, está bien, no se preocupe, así está bien. Como ellos realmente no quieren crecer en el Señor, no les importa si usted va a crecer en el Señor o no, sino que está bien, así ahí como podamos, lo que sea, todo está bien. Siempre confesando que somos de Cristo, tenemos que estar confesando que nosotros somos de Cristo,
quién es Cristo en nosotros y que nosotros estamos en Jesucristo. Quién es Él en nosotros y que nosotros estamos en Él. Muy importante. Tenemos que motivarnos unos con otros. Ya ve que es Biblia, es palabra del Señor. Está en Hebreos capítulo 3, versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Muy importante, amado que me está viendo, amigos que me están viendo, que en estos últimos tiempos nos cuidemos unos con otros y nos exhortemos a seguir adelante. ¿Por qué? Jesucristo está a la puerta, Él viene pronto. Vea lo que está sucediendo en Israel, es parte de las señales de estos últimos tiempos. Ese pueblo es odiado por muchos. ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido por Dios. Pero esta mañana a mí me gustaría preguntar si hay alguno que nunca ha recibido a Jesucristo. Pero mire, ahorita el Señor trajo esto a mi corazón. Si hay personas que habían estado en el Señor pero se han retirado y quieren regresar a Jesucristo, están viendo todo lo que está pasando y quieren regresar a Jesucristo, el Señor me habló ahorita en este momento que regreses a Él. Yo voy a hacer la oración y tú puedes reconciliarte en este momento con Jesucristo, puedes reconciliarte con tu Señor. Únicamente llegamos al Padre por medio del Hijo, por medio de Jesucristo. Por lo tanto, es importante que te reconcilies y que confieses esta oración. Y tú que nunca la habías hecho, repite esta oración conmigo para que puedas hacer una reservación en los cielos. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, dice la palabra. Sé tú ese valiente. Repitan después de mí. Señor Jesús, sé que soy pecador. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te invito a que entres a mi corazón y a mi vida. Y te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Qué bendición el Señor tenía este tiempo para usted. Gracias por haber estado en sintonía. Gracias por compartir el programa en su cuenta de Facebook para que otros puedan ver y puedan recibir la palabra del Señor con nobleza y sencillez de corazón y puedan ser salvos así como usted es salvo. Bendiciones para todos y será hasta la próxima. Bendiciones.